Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Victoria Lombardo, soy médica, especialista en clínica médica, soy residente de Informática Salud en el Hospital Italiano de Buenos Aires y voy a presentar el Ateneo número 606, que es el tercer Ateneo del track sobre salud pública y epidemiología. El título de este Ateneo es Salud pública y tuberculosis, ¿qué puede aportar la salud digital? Bueno, el recorrido que vamos a hacer en este Ateneo comienza con una breve introducción sobre cómo es la situación mundial y local de la tuberculosis. Luego vamos a comentar algunas estrategias elaboradas por la OMS en apoyo a lo que es la adhesión al tratamiento. Vamos a ver un paper sobre una de esas estrategias en particular, que es la terapia observada en video, y finalizar con otro trabajo que habla sobre el acceso a teléfonos celulares. Bueno, para empezar, algunos datos claves. Estos datos se pueden encontrar en la página de la OPS. Nos van a servir para dimensionar un poco cuál es la situación actual de la tuberculosis y entender por qué hoy en día es un tema relevante para lo que es la salud pública. A nivel mundial, en el año 2021 se estimó que 10.6 millones de personas enfermaron de tuberculosis, 1.6 personas fallecieron por esta causa, de las cuales 187.000 tenían infección con HIV. En las Américas, en el año 2021, se estimaron 309.000 casos, se notificaron 215.000, o sea, un 70%, y las muertes estimadas en la región fueron de 32.000. Hubo el diagnóstico de 4.820 casos de la variante multiresistente. Esos son los datos, los últimos datos publicados. La tuberculosis es una enfermedad que impacta principalmente en grupos que viven en situaciones de vulnerabilidad, en condiciones de hacinamiento, con déficit en medidas de higiene y saneamiento ambiental, además de pacientes que tienen algún grado de inmunocompromiso. Entonces, los espacios en los que se reúnen o conviven muchas personas son identificados como asociados a un mayor riesgo de enfermedad, como pueden ser las fábricas, pueden ser los talleres, las cárceles, los hospitales también, los barrios vulnerables. El diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado lograría la curación de la mayoría de los pacientes con la consiguiente disminución de lo que sería la transmisión. Sin embargo, hoy en día, en la actualidad, la falta de detección de casos, el abandono del tratamiento y más recientemente lo que es la aparición de variantes resistentes a los fármacos tradicionales, todos estos factores contribuyen a que la tuberculosis siga hoy en día siendo un problema en la salud pública. Bueno, algunos datos locales del país. En el año 2021 se identificaron 12.569 casos de tuberculosis con una tasa nacional de 27.4 cada 100.000 habitantes, un 15.3 más elevada que en el año 2020. La provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma se registraron con el mayor número de casos, concentrándose ahí el 65% de los casos notificados. El 14.4 corresponde a niños, niñas y adolescentes menores de 20 años. Y por último, en el año 2021 se registraron 734 muertes por tuberculosis, lo que representa una tasa de 1.49 cada 100.000 habitantes. Estos datos están sacados, están publicados en uno de los boletines epidemiológicos, pero la fuente de los datos es el Sistema Nacional de Vigilancia 2.0, que mencionamos en el primer Ateneo de este track. Bueno, entonces ya entrando en la parte 2 del Ateneo, vamos a repasar brevemente lo que es el manual para el uso de tecnologías digitales para apoyar lo que es la adherencia al tratamiento de tuberculosis. El tema particularmente de la adherencia a la medicación es una problemática porque el tratamiento implica la administración diaria de una combinación de medicamentos que puede durar entre 6 meses a un año. Entonces, este manual fue elaborado por el Grupo Mundial de Trabajo sobre Tuberculosis, sobre salud digital en tuberculosis, y para contextualizar un poco cómo surge, en el año 2015, año 2017, también el Programa Mundial contra la Tuberculosis de la OMS reunió un grupo de
expertos, consultores, para ver cómo pueden integrarse las tecnologías digitales en la estrategia Fin de la Tuberculosis, que es una iniciativa que plantea el fin de la epidemia para el año 2035 o por lo menos una reducción del 95% de los casos. Entonces, así es como se elaboró un marco para agrupar diferentes productos de salud digital, que son los que están en el cuadrito, en 4 áreas, ¿no? Atención del paciente, vigilancia y seguimiento, gestión de programas y ciberaprendizaje. Entonces sucedió que la publicación de estas directrices generó en los programas nacionales de tuberculosis una gran demanda de orientación clara, ¿no? Sobre cómo elegir, cómo intervenir, cómo hacer justamente intervenciones más apropiadas. Y este manual se consiguió como una respuesta a esa demanda, y el tema de la adherencia está principalmente, digamos, ligado a lo que es la atención del paciente. Entonces, esta parte no quería pasarla por alto, me pareció muy interesante lo que plantea. El manual comienza abordando la necesidad de conocer lo que es el panorama digital. Por un lado, en primer lugar, hay que hacer una evaluación de lo que es la situación del país, que eso va a incluir varios puntos que hay que conocer, como el estado de la enfermedad, el sistema de salud, lo que es la infraestructura para las tecnologías de la información, incluidos también los sistemas de información sobre gestión sanitaria. También hay que conocer el marco de actividades de salud digital para determinar, bueno, qué soluciones se emplean en el país, para qué problemáticas y en dónde, ¿no? También hay que hacer un análisis de las deficiencias que hay en el recorrido asistencial del paciente, ¿no? Entonces, tomando todo lo anterior, pero además complementándolo con las observaciones que se pueden hacer durante las visitas en el terreno. Se recomienda seguir lo que es el recorrido asistencial del paciente típico y así poder definir la cantidad y la calidad de los datos que sustentan los distintos procesos. Y por último, lo que es la creación de una agenda nacional de salud digital. Entonces, después el manual aborda 3 estrategias principales, ¿no? Que son las más difundidas. Ahí tenemos un cuadrito, hay más, ¿no? Pero y las clasifica según el acceso a los teléfonos inteligentes, el acceso a internet móvil de banda ancha. Pero las 3 principales que mencionan son las que están ahí. Entonces, tenemos en primer lugar los mensajes de texto, que si bien se vio que favorecen lo que es la adhesión, hay poca evidencia en tuberculosis, así que este punto lo vamos a pasar más rápido. Por otro lado, tenemos una intervención que es interesante, que son los pastilleros, que constan de un dispositivo automatizado para guardar los comprimidos, que lo que hace es emitir alertas sonoras y visuales para recordar a los pacientes que deben tomar los medicamentos o reponerlos. El dispositivo también puede registrar las veces que el paciente lo abre, con lo cual así el prestador del servicio de salud cuenta con un registro instantáneo de lo que son las pautas de uso. Por último, tenemos las fundas, que la estrategia más conocida es el 99 dots, ¿no? Con las que el paciente tiene que llamar diariamente a distintos números gratuitos al ir sacando los comprimidos del blister, que esta es la que vemos en la foto. Por último, tenemos la terapia video observada. Actualmente el tratamiento se hace supervisado, que es el DOT, digamos, el directamente observado, que consiste que el paciente vaya a un lugar, alguien vea que lo está tomando y vaya registrando la toma de la medicación. Esto sería algo así como un gold estándar que hay en el tratamiento, y el bot lo que propone es hacerlo de manera remota a través de un video. Bueno, vamos a entrar ahora en la tercera sección de este Ateneo. Vamos a hablar de este paper que cuando se elaboró el manual que mencionaba anteriormente, este trabajo todavía estaba en curso, no estaban los resultados. Sí, había otro que fue como el más difundido, que fue realizado en Londres. Sin embargo, los autores de este trabajo mencionan que, bueno, hay que hacer también estos estudios en las regiones donde hay más prevalencia de la enfermedad
y que el 95% de los fallecimientos se producen en países, digamos, que están en vía de desarrollo. El título del trabajo es Terapia observada en video y adherencia a la medicación en pacientes con tuberculosis, y es un estudio controlado randomizado realizado en Moldavia. En ese momento la tasa era de 152 cada 100.000 habitantes y fue presentado en agosto del 2020. Entonces, este trabajo lo que se hizo, bueno, como decía, es un ensayo clínico aleatorizado. Se eligió la capital por su alta tasa de penetración de Internet en comparación al resto del país, y se llevó a cabo durante 22 meses, desde enero del 2016 a noviembre del 2017. Entonces, para participar, los pacientes necesitaban consentir participar en el estudio y cumplir con algunos criterios, como ser residentes en la capital y no mudarse dentro de los próximos 4 meses. Tenían que tener más de 18 años, más de 4 meses de tratamiento restante para poder hacer el seguimiento, no tener una variante multiresistente, no estar en situación de calle, no presentar alcoholismo ni abuso de drogas, no estar en prisión y sí estar en lo que es la fase intensiva. Entonces lo que se hicieron 2 grupos, ¿no? El grupo DOT, se asignaron a ese grupo 99 pacientes que fueron sometidos a lo que era el procedimiento habitual. Entonces lo que sucedía, se les requería a los pacientes ir diariamente, de lunes a viernes, a la clínica donde ellos estaban asignados para tomar la medicación. Así, durante la visita también se le pedía a los pacientes que informen si tenían algún efecto secundario. Esto se hacía habitualmente. Ahí había un enfermero que lo que hacía era registrar, entregaba la medicación al paciente y registrar la toma observándola, y la única diferencia es que se les daba una tablet para que firmen, que de ahí después se iba a extraer el dato de que hayan asistido, ¿no? Si el paciente no se presentaba durante más de 2 días consecutivos al centro, bueno, lo que hacían era llamarlo para animarlo a que vuelva. Por otro lado, el grupo BOT, el de video, fueron 98 pacientes donde se les brindó la capacitación. La imagen que está ahí es una de las imágenes que están dentro de la capacitación que se hizo, para que ellos comprendan todos los datos, todos los pasos, involucrados. Entonces, cada vez que los pacientes enviaban un video, se les pedía que informaran sobre los efectos secundarios. Se les instaló una aplicación de salud móvil diseñada para el ensayo en cualquier dispositivo que ellos tuviesen, que tenga conexión a internet y que tengan los pacientes, ¿no? Si no tenían uno, se les prestaba una tablet con la aplicación ya instalada. Entonces, los pacientes asignados al bot, el video, fueron también asignados a una clínica donde se les daba la medicación, pero les daban comprimidos como para dentro de 14 días. Después de cada video había un observador que lo veía, que respondía con un video confirmando la recepción del mismo y alentando al paciente a seguir tomando la medicación, como una forma de tener una interacción más personalizada con el paciente. Si un paciente del bot no enviaba el video, el observador después también lo llamaría para preguntar si había habido un problema y animarlo a que grabe un video. Entonces, como resultados, lo que se midió, el resultado primario, fue la adherencia al tratamiento, que es el número de días durante cada periodo de 2 semanas, o sea, 10 días laborables, en los que un paciente no cumplió con el tratamiento según lo observado. Para los pacientes del DOT, esto se basó en si firmaron o no, como decía antes, en la tablet para registrar su asistencia. Y para los pacientes del bot, esto se basó en si enviaron o no el video. Durante todo el periodo de monitoreo, cada paciente contribuyó con aproximadamente 8 periodos de 2 semanas, y después de 4 meses los pacientes recibieron un cuestionario al finalizar, ¿no? Que tenía varias preguntas autoinformadas, que esos datos son los que proporcionaron los resultados secundarios sobre el tiempo y el dinero gastado en el tratamiento y la satisfacción que habían tenido durante el tratamiento, que ahí se emplea una escala, de bienestar. El éxito del tratamiento
también eso se midió a través de muestras de esputo y radiografía, que eso era parte de lo que es el protocolo habitual de atención de la tuberculosis, que es hacia los 4, a los 10 y a los 12 meses. Entonces, vamos a los resultados. Bueno, como podemos ver, en el grupo DOT, los pacientes, bueno, no cumplieron 5.24 días del periodo, o sea, de 2 semanas hubo 5.24 en promedio que no cumplieron con el tratamiento. Y en el grupo BOT, en video, esto disminuyó significativamente la no adherencia a 1.29 por días por periodo de 2 semanas, o sea, casi 4 días menos. Entonces se observó un impacto significativamente estadístico con significancia en lograr una adherencia del 80% del tratamiento en cualquiera de esos periodos de esas 2 semanas. Que 80% es como el umbral estándar como para definir que el paciente tiene una buena adherencia. Eso lo vemos en el segundo gráfico del primer renglón. Los pacientes DOT lograron una adherencia a la medicación del 80% el 19.5% del tiempo, mientras que en el BOT esto aumentó significativamente a un 75.1%. Además, los pacientes en la condición BOT ahorraron un promedio de 58 horas durante cada periodo, durante el total de los 4 meses, y esto se calculó a partir de lo que reportaron los pacientes que les llevó el tiempo el tratamiento. También ahorraron un promedio de 25 euros durante el periodo de 4 meses, que también esto sale en los cuestionarios a partir de lo que eran los gastos de transporte. Por otro lado, al medir el éxito del tratamiento mediante el esputo y la radiografía, no encontraron un impacto significativo en los dos grupos, en lo que es el éxito del tratamiento a los 4 meses después de haber iniciado. Y finalmente, los pacientes en el grupo BOT tuvieron un 11% más de informar lo que eran los efectos secundarios a la medicación. Es frecuente, es un tratamiento que frecuentemente tiene efectos secundarios. Entonces, la discusión que plantean los autores, este estudio demuestra tanto la viabilidad de utilizar el BOT en problemas de adherencia a medicamentos en países de ingresos bajos y medios, como los considerables también, además de la adherencia, lo que es el ahorro de tiempo y de dinero que resulta esta estrategia. También dicen que el 11%, ese aumento del 11% en la cantidad de efectos secundarios, no hay que tomarlo como algo negativo, vale la pena discutirlo, y ellos consideran que no sea una desventaja del estudio, sino que podría ser simplemente porque los pacientes del grupo BOT tuvieron más efectos secundarios porque justamente tomaron la medicación con más frecuencia. Ahora sí, vamos a ir a la cuarta sección de este Ateneo. Se centra en un paper que trata las intervenciones de telefonía móvil contra la tuberculosis. Deben garantizar el acceso a teléfonos móviles para mejorar la equidad. Es un estudio de cohortes prospectivo, observacional, realizado en Perú. En este trabajo se estudió principalmente lo que es el acceso a celulares entre los pacientes con tuberculosis, centrándose en pacientes vulnerables y los pacientes que además tuvieron un resultado adverso al tratamiento. Es un estudio prospectivo, abierto y de cohortes, se realizó en 15 comunidades en Ventanilla, Perú, que en ese momento la tasa era de 183 cada 100.000 habitantes y fue publicado en agosto del 2018. Bueno, ¿cómo se realizó este trabajo? Los pacientes fueron reclutados desde diciembre del 2007 hasta diciembre del 2013 y se les hizo un seguimiento hasta enero del 2016. Entonces, los pacientes que tenían el diagnóstico y tratamiento en centros sanitarios públicos y sin costo, acá se aplicaba la estrategia del DOT, ¿no? O sea, el tratamiento directamente observado. El criterio de inclusión fue que los pacientes tengan un diagnóstico de tuberculosis, ¿no? A través de los métodos habituales y que estén registrados para realizar el tratamiento en los centros sanitarios.
Por otro lado, criterio de exclusión fue no querer o no poder participar del estudio, no poder llenar el consentimiento, no poder hacer la entrevista inicial. Entonces, al inicio del estudio, los participantes completaron un cuestionario que comprendía características demográficas sobre los bienes del hogar, el acceso a servicios esenciales y situación laboral, pero también se les preguntó sobre dos variables que se estudiaron. Una es la vulnerabilidad alimentaria, que fue definida como haber presentado hambre al menos una noche durante el mes anterior al reclutamiento por falta de alimentos. Y la otra variable fue acceso a un teléfono móvil, que se definió como tener acceso en el hogar a por lo menos un teléfono móvil que esté funcionando y que sea capaz de recibir y enviar mensaje de texto. Después, para el seguimiento, se determinaron los resultados del tratamiento, por un lado, y la recurrencia de la tuberculosis mediante esos registros sanitarios. Recordemos, estos pacientes iban a los centros sanitarios posteriores a lo que es el fin del tratamiento. Lo que se hizo fue visitar a los pacientes a sus hogares, o sea, visitaron a los participantes en los hogares alrededor de 3 años después del reclutamiento para ir corroborando estos resultados del tratamiento y preguntar sobre recurrencia de la tuberculosis. Se definieron los resultados adversos de acuerdo con las directrices nacionales y se clasificaron como fracaso del tratamiento, tratamiento incompleto, muerte por cualquier causa durante el tratamiento y recurrencia de la enfermedad. Entonces, para el análisis de los datos, se definieron 3 categorías de edad: menores de 15 años, después los que tenían entre 15 a 50 años, después también el otro grupo, mayores de 50 años como adultos mayores. Y se realizó también para el análisis según una escala de posición socioeconómica que incluía 18 variables. Esta región es una región, mencionan los autores, con altos índices de pobreza, entonces eso se clasificó en 3 grupos. Entonces, bueno, vamos a los resultados. Al momento del reclutamiento hubo 478 pacientes, que esto corresponde al 18% del total, que no tenían acceso a un teléfono móvil operativo. Esta tasa disminuyó durante el estudio para todos los pacientes. La proporción de pacientes con tuberculosis sin acceso a teléfonos móviles fue superior a la estimada en Perú, que era de un 7.8 al momento de realizarse el estudio. Y además los pacientes sin acceso a teléfono móvil se vio que tenían una posición socioeconómica más baja, más probabilidad de sufrir vulnerabilidad alimentaria y no tener seguro médico. También era más proporción de adultos mayores que no tenían un empleo formal. Entonces, de los 545 pacientes, perdón, de los 2.252 pacientes, que era el N total, no lo dije antes, 545 tuvieron resultados adversos al tratamiento. De ellos, 284, que hablamos del 52%, tuvieron tratamiento incompleto. 125, el tratamiento fracasó, 71 pacientes fallecieron, que esto es el 13%, y 65 fueron clasificados inicialmente como curados, pero luego sufrieron recaída de la enfermedad. Entonces, acá lo que podemos observar, los pacientes sin acceso a teléfono móvil tuvieron un mayor riesgo de tener tratamiento incompleto. Son 20% contra el 13% de los que sí tenían acceso. Y este dato tuvo significancia, tiene una P de 0,001. El acceso a teléfono móvil, sin embargo, no se asoció con lo que es el riesgo de fracaso terapéutico, muerte o recurrencia de la enfermedad. Bueno, la discusión que plantean los autores de este trabajo, en este estudio se observa que la proporción de pacientes con tuberculosis sin acceso a un teléfono móvil era elevada. Además de lo mencionado, en relación a los pacientes
sin acceso, que eran el segmento con mayor pobreza, y pacientes más ancianos, se observa que aquellos pacientes sin acceso a teléfono móvil son aquellos que tienen además más riesgo de no completar el tratamiento, o sea, de tener menos adherencia, ¿no? Justamente, como hablábamos, las estrategias mencionadas anteriormente apuntan a favorecer la adherencia. Sin embargo, podríamos decir que la población menos adherente es la que también tiene menos acceso a teléfonos móviles. Los hallazgos sugieren que estas intervenciones pueden dejar afuera estos grupos vulnerables, es uno de los puntos que mencionan los autores, y el riesgo de que esto aumente lo que es la brecha de inequidad. Este trabajo además plantea otros puntos de discusión importantes que hay que mencionar. Los autores dicen que en el ámbito donde se desarrolló el estudio, los teléfonos móviles no son un medio seguro, ni confidencial, ni protegido. Los pacientes con tuberculosis han destacado en otros estudios que citan acá sufrir o percibir estigmatización y discriminación cuando otras personas leían sus mensajes de texto relacionados con la tuberculosis. Esto podría también, igual dicen los autores, evitarse usando estrategias con contraseñas. Después, en tercer lugar, algunos pacientes pueden, como decía, compartir el teléfono, cambiar de número, cambiar de proveedor de red durante el tratamiento, o tener problemas para incluso mantener la batería cargada debido al acceso intermitente que puede llegar a haber en estas regiones a lo que es el suministro eléctrico. El estudio, mencionan, tienen varias limitaciones. En primer lugar, no tiene en cuenta los cambios que puede haber en relación al teléfono móvil a lo largo de la enfermedad. Y algo que dicen es que el curso de la enfermedad puede generar costos en la vida del paciente, ocasionando que en algunos casos tengan que vender su teléfono, renunciar a su cobertura o no tener suficiente crédito telefónico. Además, no se recogieron datos sobre el tipo de teléfono. Dicen los autores que esto hubiese sido interesante. Ni sobre el uso compartido de teléfono, sobre lo que era el acceso a la red o a internet, o la proporción de personas que durante el estudio sufrieron o robos o roturas de los equipos. Estos datos podrían haber sido útiles porque muchas intervenciones, como por ejemplo el bot, están basadas en teléfonos inteligentes que suelen ser más caros y también necesitan acceso a internet o, por ejemplo, a redes sociales. Entonces, para finalizar, ya llegando al final de este Ateneo, como conclusión general, quería mencionar que la problemática de la tuberculosis en el mundo está fuertemente ligada a lo que llamamos los determinantes sociales de la salud, que justamente influyen en lo que es la salud de los pacientes. Y vimos que desde el área de la salud digital hay herramientas diseñadas para intervenir. También vimos que el bot se vio que hay beneficios claros en lo que es la adherencia. Sin embargo, desde la perspectiva de la salud pública, hay que contemplar otros aspectos también al momento de saber elegir una estrategia, ya que corremos el riesgo de lo que es aumentar la inequidad. Entonces, dentro de las intervenciones que menciona el manual, que al principio hace hincapié en esto de conocer bien cuál es el contexto, cuál es la población, cuáles son las condiciones. Hay otras estrategias también, quizás una de las más adaptadas podría ser la de los pastilleros electrónicos que envían una señal, que esa señal la envían a los prestadores de salud. Los pastilleros, las fundas, como el caso del 99DOT, hoy en día se emplean en uso, en la India está difundido su uso, y no solo eso, sino que está integrado en lo que es la notificación de los casos de tuberculosis. Entonces, saber bien qué estrategia se va a elegir, eso va a estar determinado por el conocimiento que se tenga sobre la población. Herramientas como el bot dependen de tecnologías quizás un poco más avanzadas y su implementación, quizás en un contexto no adecuado, podría llegar a aumentar lo que es la inequidad. Bueno, llegamos al final del Ateneo.
Muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos la semana siguiente con el Ateneo 607, que es sobre informática para la comunidad, a cargo de mi compañera Pierina Torrens. Muchas gracias.